El propósito de este video es divulgar parte de la historia del ferrocarril trasandino, y en particular la historia de la estación Guido, que se encuentra en el kilómetro 67 del trazado. Vamos a recorrer este tramo entre los kilómetros 54 y 72 para mostrarles lo que he visto en estos años de caminar por el lugar, de buscar información y documentos, con la idea de reconstruir parte de la historia del trasandino. Siempre me llamaron la atención estas estaciones de ferrocarril desconectadas de las rutas, de los poblados, en lugares complicados de llegar. Y este es el caso de Guido, como las estaciones de alta montaña de San Juan Amarillo y Río Blanco, que están lejos de la Ruta Nacional 7 y separadas por el río Mendoza. Este trayecto es interesante por varias cosas. Se cruzan varios puentes ferroviarios, túneles, desmoronamientos sobre las vías, tumbas, y en cuanto a la naturaleza puede haber guanacos y ojo que también es zona de yararás. Saber la fecha exacta de la inauguración de la estación Guido es muy difícil. Como el trasandino se fue inaugurando por etapas, hay fechas de inauguración de esas etapas, pero no de las estaciones en particular. En 1887 comenzaron las obras del lado argentino y el tramo de Mendoza a Uspallata fue inaugurado en 1891. En el kilómetro 67 de ese tramo se ubica la estación Guido. Tardaron 4 años en conectar los 92 kilómetros que separan Mendoza de Uspallata. Aquí se puede ver un cuadro de tarifas de pasajeros de 1891, donde Guido ya figura. Sin embargo, la estación estuvo a punto de desaparecer. Originalmente los constructores tenían la esperanza de librar el servicio hasta el kilómetro 73 y en aquel punto establecieron una estación telegráfica, al lado del estanque de agua provisorio que allí existía, llamando Guido a ese lugar. Pero al construirse el tanque de agua definitivo en el kilómetro 67, llevaron la estación telegráfica del kilómetro 73 a la casa de camineros del kilómetro 67, manteniendo el mismo nombre. Todos los trenes paraban para proveerse de agua. La empresa habilitó la casilla como estación de parada para levantar pasajeros. Posteriormente, como puede verse en este documento, se recibió un pedido de clausura en 1892. Evidentemente, algún tipo de disputa existía, porque varios telegramas se enviaron al respecto. Finalmente no prosperó el cierre y Guido permaneció como estación. Esta es una panorámica de Guido, comparando una época con servicio ferroviario activo y la actualidad. Vemos un Gans ingresando a la estación, mientras por detrás están detenidas 2 autovías listas para salir hacia el lado de Potrerillos. En la zona encontré tumbas, la mayoría son de madera y están muy gastadas por el tiempo. Por el estado de las mismas, tengo que pensar que son muy antiguas, quizás algunas de la época de la construcción. Este es un plano de la estación Guido. Es de 1978, por lo que quedó bastante actualizado a sus últimos días de servicio. El tren circuló un poco tiempo más y luego el ramal fue clausurado. Puede verse el edificio de pasajeros, el tanque de agua, la vivienda de la cuadrilla, la del personal de tracción, la de vía y obra, así como los baños y otros detalles. Ahora pasemos al tema de los puentes. En el sector había 4 importantes que cruzaban el río Mendoza. Es decir, que en este sector de 18 kilómetros que estamos analizando, cada 4 kilómetros y medio el tren cruzaba el río, lo que supone un gasto muy importante en obras de arte. De 75 metros de largo había 3 puentes, uno en el kilómetro 54, otro en el 58 y uno más en el 62.
De 60 metros había uno en el kilómetro 72. Como en alta montaña, en este sector también el aluvión de 1934 hizo estragos de tal magnitud que estos 4 puentes fueron arrasados. De los puentes originales, solo pude encontrar algunos restos del puente del kilómetro 72. De los otros no quedaron señales y hay crónicas de la época que indican que algunos literalmente desaparecieron. En los kilómetros 54 y 72 se hicieron nuevos puentes en el mismo lugar, pero más largos y de 2 segmentos, previendo en algún momento tener que soportar un importante caudal de agua. Acá se puede ver el avance de las obras en el puente del kilómetro 54, donde se colocaron 2 segmentos que suman 104 metros. Haciendo una comparativa, no hay grandes diferencias en 80 años. Solo marcaría el espacio que fue ganando la Ruta Nacional 7. Esta es una foto del puente de 60 metros del kilómetro 72, que fue destruido en 1934. Este documento nos da idea de la violencia del río Mendoza y de la destrucción del puente. Ahora vemos la construcción en 1941 del actual puente. La base del anterior la decidieron conservar y se puede ver debajo de la estructura del nuevo. En esos años se optó por construir un puente de 2 segmentos que suman 103 metros. Desde el satélite puede verse que la luz de los 2 segmentos parece excesiva dado el caudal del río Mendoza. En cuanto a los otros 2 puentes, no fueron sustituidos, se hizo una rectificación en el trazado. Para ver qué pasó, tenemos un croquis de 1939 entre el kilómetro 57 y el 63, que abarca los puentes del kilómetro 58 y 62. Cuando se estudió la reconstrucción de esta parte del trazado, se hizo un estudio fotogramétrico adoptándose la variante C. Esto fue muy beneficioso porque evitaba la construcción de esos 2 puentes de 75 metros. La rectificación de esa parte del trazado fue definitiva. El trasandino, hasta su fin, circuló por este sector. Chequeando en Google, se puede ver la primitiva base del puente del kilómetro 62 lado Mendoza. Esta base soportó el paso del aluvión. En documentos de la época de la reconstrucción se indica que el puente fue arrastrado 200 metros y que el estribo lado Chile fue destruido. Aquí tenemos una foto de ese puente, probablemente de principios del siglo pasado. Y esta toma fue hecha a 5 kilómetros de la estación Guido. Es una de las fotos más icónicas del trasandino. Si observan bien a la izquierda se ve el puente del kilómetro 62. Así se ve este lugar hoy. Parece muy difícil que alguna vez un ferrocarril vuelva a circular por acá. Y si lo hiciera, no tendría la magia que tuvo recorrer estos lugares con el material rodante de principios del siglo pasado. En cuanto al puente del kilómetro 58, recorriendo la zona no pude encontrar ningún rastro. Pero si fue arrastrado 700 metros, es lógico pensar que hoy subsisten algunos hierros retorcidos en el cauce del río. Quizás en el futuro alguna parte pueda encontrarse. El puente que está a 300 metros de la estación Guido fue cambiado por lo menos en 2 oportunidades. En esta foto puede verse el original de 20 metros de luz. Luego del aluvión de 1934, si bien el puente no tuvo consecuencias, fue desarmado y trasladado al kilómetro 59, donde hoy se encuentra. Luego se colocó uno de 36 metros, y aparte se lo acercó 15 metros al cerro, porque según se estudió en ese momento, se consideraba salvo de las crecientes. De ese puente tengo este video casero y algunas fotos. Por ejemplo, esta, donde a la izquierda se ven las bases del antiguo puente. Seguramente, como pasó en varias oportunidades, fue destruido por un aluvión del río Seco y finalmente se puso el actual, que está caído y que todos los años viene cediendo un poco más, porque una de sus bases desapareció. En este video alemán de la década del 70 se ven los 2 trazados, el original, donde anteriormente estuvo el puente de 20 metros, y el definitivo.
Ya en esa época se había socavado la base del lado Chile y tuvieron que construir una plataforma precaria que ayudara a sostener ese extremo del puente. El último puente a tener en cuenta en este sector es el del kilómetro 70. Como pueden ver, se encuentra invadido de sedimento de la montaña. Antes de 1934 no había un puente aquí. Lo prueba el perfil longitudinal, pero dadas las características del terreno, con sedimento cayendo constantemente, fue necesario poner uno de 35 metros. En este lugar hice varias comparativas. En esta tuve que subir un buen tramo para lograr una toma parecida a esta que se sacó en la década de 1940. También, en otra parte del video alemán que les mencioné anteriormente, aparecen dos autovías circulando por este mismo puente. Una de estas autovías está hoy día en Mendoza. Ojalá en el futuro se pueda lograr una toma similar. Túneles hay varios. Cuando se construyó este sector se hicieron únicamente 4. Luego de 1934 y con el cambio de parte del trazado, se modificaron y ampliaron algunos de los túneles y agregaron 3 nuevos. Y así se pudo evitar reconstruir 2 puentes de 75 metros que habían sido arrasados. Esta es una foto de las obras de modificación del túnel del kilómetro 71. Aquí tenemos una formación circulando en dirección a Chile, acercándose al túnel del kilómetro 71. A 3 kilómetros quedó atrás la estación Guido. Originalmente, este túnel tenía 90 metros de largo, pero en las tareas de reconstrucción del trasandino fue modificado. Detengamos la imagen y veamos la actualidad. Aquí puede verse cómo con el paso del tiempo el sedimento ha cubierto gran parte de las vías. Caminar por esta zona requiere mucha atención, ya que el río Mendoza se encuentra muy abajo. Cerca de este lugar, hace mucho tiempo, en septiembre de 1943, una persona cayó al abismo. Quién sabe bajo qué circunstancia. Dentro del recorrido podemos encontrar el apeadero 55. Allí existía un tanque de agua y una cantera. Hoy, dado que es fácil de acceder, está casi totalmente destruido. Desde la Ruta 7, en el año 1948, podía verse que se conservaba en buenas condiciones. Así se ve hoy uno de los túneles a solo 1 kilómetro del apeadero 55.
Y así termina un poco este recorrido. Siempre se pueden encontrar o ver nuevas cosas. Una vez estando en Guido, vino volando de la montaña un telegrama de 1965. ¿Quién sabe qué lo llevó a estar en el aire allí luego de 50 años? Espero que les haya gustado y que con el tiempo estos videos sirvan para conocer más la historia del trasandino y lograr que en algún momento se recupere, aunque sea turísticamente, parte del trazado. Como siempre, agradezco a mi familia y a todos los que me han acompañado en este viaje, que no solo es recorrer parte de Mendoza, sino también recorrer archivos, museos y bibliotecas en Buenos Aires y otros lugares.